Hola, hola, queridos amigos. Comenzó marzo. Volvemos con toda la fuerza del mundo con el programa Conectados con Agricultura, un programa que ya lleva 20 años en el dial y que ustedes lo han hecho su preferido. Así que volvemos con mucha energía. Las primeras palabras, por cierto, nuevamente de agradecimiento para Giovanni Calderón, que lo hizo muy bien, demasiado bien para mi gusto. Cuando alguien lo hace demasiado bien, el conductor original no se echa de menos, lo cual me molesta un poquito, tengo que decirlo, pero no. Muchas gracias, Giovanni, nuevamente, por una gran performance como conductor del programa. Al equipo le doy la bienvenida nuevamente, al Beto, al Chanqui, a la Priscila, a Juan, a todos, gracias por estar nuevamente con nosotros y por supuesto a nuestros panelistas, que ya empezamos una semana normal. Pepe Out, vamos a partir por antigüedad, don Pepe Out y don Guillermo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, ¿eh? Bienvenido a la vida. ¿Se echa de menos un poquito la radio, no? ¿Se echa de menos el contacto con el público? Para serte franco, No. la vacación es necesaria, Sí. es indispensable. No, yo soy un defensor de las vacaciones. Sí. Yo descanso sin cargo de conciencia, la verdad. Cuando me dicen, no, pero ¿y por qué? No, yo creo que es fundamental en la vida de las personas. Obvio. El descanso, el ocio, es un bien muy, muy apreciado, muy necesario además. Sobre todo el descanso mental. ¿Ah? Es verdad, pero llega un punto en que para mí personalmente este programa es la parte más entretenida de la semana. ¿Ah, sí? Sí, te juro. Me encanta la pega en las comisiones, ahí debatir con la oposición, llegar a acuerdos, aprobar proyectos de ley que uno considera que son importantes. Eso genera una cierta sensación de satisfacción. Pero la verdad es que como medio de comunicación no hay nada mejor que la radio. Sí. Y creo que en este panel tenemos buenas conversaciones, así que yo disfruto estas 2 horas. Y este año cumplí 20 años con tu programa, Chechito. Sí, este año. ¿Y qué vamos a hacer para celebrar? Vamos a hacer algo en grande. Vamos a ver, es que lo que pasa es que uno planifica y al final las pandemias... Porque los 10 años los celebraste con todo. Sí, con todo, sí. Los 20 los vamos a celebrar también con tú. Yo te aseguro que no te voy a dejar plantado como otros. Como otros. Oye, no, sí, pues se cumplen 20 años y la verdad que sí hay luces de esperanza con una de las pandemias. Todavía no hay luces de esperanza con la segunda pandemia. La primera pandemia es obviamente que el COVID, que ya con el nivel de vacunación, que es un orgullo para los chilenos, digámoslo, uno se compara con los países del mundo. Hay incluso una aplicación que uno se va metiendo a los distintos países y te va diciendo cuántos días le faltan a esos países para una inmunidad de rebaño, y Chile está si no está en el primer lugar, está en el segundo, tercero, dependiendo los días, qué sé yo. Eso es materia de orgullo. Pero hay una segunda pandemia que a mí me preocupa mucho, que es la pandemia de la violencia. La violencia que se ha instalado, no solamente en Chile, porque hay que decirlo también, esto de la violencia, de las destrucciones masivas, está ocurriendo en muchas partes del mundo, pero todavía no sale una vacuna para ello, porque vamos a hablar seguramente en el programa, algunos hablan del origen de los conflictos, otros hablan de que falta inteligencia, otros hablan de que falta mano dura. Nadie tiene una fórmula, pero es una vacuna que todavía no la hemos descubierto y que este año lamentablemente se avisora como un año particularmente que puede ser muy violento. Tenemos el caso de la Araucanía, ¿no es cierto? Tenemos todos estos anuncios que aparecen en redes sociales de manifestaciones por distintas fechas y no estamos, digámoslo, no estamos con la mejor policía del mundo en este minuto, no tenemos la policía bien estrenada para esto, entonces como que estamos un poquito en pelota, usando el lenguaje más popular, con respecto a cómo enfrentar esta violencia que se va a venir durante este año. No sé si Pepe concuerda conmigo que ahí hay un tema más o menos pendiente. Guillermo, el que quiera tomar la palabra, ¿no? Pepe. Bueno, efectivamente. Ahora yo separaría, por supuesto, una cosa es el conflicto de la Araucanía, aunque se contaminan mutuamente, y otra cosa es la violencia ya completamente desvinculada de la manifestación social, porque aparece casi como una violencia ritual,
puramente expresiva de un grupo cada vez más pequeño, pero cada vez más radical y más violento, del cual incluso desaparecen las pancartas y desaparecen los carteles. El tipo que va en la micro y los mira se pregunta qué es lo que están demandando, ¿ah? Y al final tú dices, no hay demanda ahí. Lo que hay es retroalimentación positiva, es el placer de enfrentarse con la policía viernes a viernes. Y cuando uno sigue sus redes, se da cuenta que se preparan para eso, que tienen sus propios héroes, ¿ah? Sus propios liderazgos, pero que no tienen... Mira, la violencia siempre ha tenido una dimensión expresiva y una dimensión instrumental, ¿ah? Y termina dominando siempre la dimensión instrumental para conseguir algo, ¿ah? Ha habido revoluciones que son violencia, consiguen algo y después la violencia pasa. Pero aquí la violencia como que se desvinculó por completo ya y adquirió vida propia. Y eso, cuando la violencia adquiere vida propia, solo puede resolverse de manera policial. No hay solución política para esa violencia. Hay solución política para las violencias masivas, ¿ah? Pero para esa violencia no hay solución política. Hay solución policial. Y como tú bien decías, tenemos un problema de una policía menos popular y con menos adhesión y con menos legitimidad de su acción que lo que teníamos antes. Yo creo que la tarea de recuperar la legitimidad de la acción policial es la tarea de las tareas. Oye, Guillermo, en el mismo frente yo, siendo un poquito más suspicaz y tratando de leer una segunda línea, Pepe separa totalmente esta violencia de la violencia del sur. Yo creo que hay algún tipo de conexión, porque la violencia trae pobreza, ¿eh? La violencia trae pobreza, y cómo se puede hacer ese link, digamos. Cuando tú destruyes fuentes de trabajo, ¿no es cierto? La gente que se queda sin pega va a ser más pobre, ¿eh? En el sur, esa violencia de destruir, de quemar maquinaria, de destruir casas, de quemar casas, ¿qué es lo que hace? Que nadie quiera invertir en el sur, pues. Y un círculo vicioso, porque se dice, la 9ª región es la región más pobre, y va a seguir siendo más pobre en la medida que haya violencia, porque ¿qué persona va a querer meter sus lucas ahí, invertir, si sabe que en cualquier momento le pueden quemar? Entonces, yo quiero ser más suspicaz, como te digo, y decir, ¿y no habrá detrás de esto gente que le conviene mantener a la gente mal, porque teniendo a la gente mal logra mejores sus objetivos políticos? ¿O es muy siniestro lo que estoy pensando? Mira, yo no sé si hay personas que puedan estar pensando lo que tú dices y que nos conviene, pero hay una cosa que sí es clara: hay grupos políticos que no condenan la violencia. Eso sí está claro. ¿Cuáles serán sus motivaciones? Si lo que quieren es mantener una parte de la población pobre o lo que sea, bueno, eso ya es difícil saberlo. Sí, pero, no tengo ninguna evidencia, por eso que te digo yo, pero uno podría... Pero está claro que hay grupos políticos que no condenan la violencia, que de hecho la alimentan. Cuando nosotros vemos el mensaje de Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, diputada, que dice en el verano, bueno, ¿y cómo quieren que no quememos todo? Entonces ella se está poniendo del lado de los que queman, está justificando el hecho de que se queme, está haciendo una alegoría a la violencia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pretende ella? ¿Qué es lo que quiere conseguir con la violencia? Y a mí al final me pasa que para mí siempre la violencia va a ser sinónimo de una falta de compromiso y de fe y de confianza en la democracia. Porque al final del día quien ocupa la violencia no cree que a través de la democracia se puedan resolver las diferencias y se puedan solucionar los problemas, sino que tienen que hacerlo a través de la violencia. Ahora, yo entiendo que en la historia de los países hay momentos en que no hay más alternativa que la manifestación, y muchas veces violenta. Yo eso lo entiendo, si no soy ciego, yo he leído historia. Pero en el caso de Chile está pasando lo que dice Pepe, que la violencia es puramente violenta, que no hay carteles, no hay demanda. Estamos en la mitad de un proceso constituyente que está en marcha. Este año vamos a reelegir o elegir todos los cargos públicos.
concejales, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales, diputados, senadores, la posibilidad de que el presidente. resentimiento contra los que están se exprese de manera... O sea, está todo en los próximos 8 meses todos los cargos públicos se vuelven a elegir. Y además tenemos una asamblea constituyente. Entonces uno dice, hoy día, en el escenario en el que estamos, ¿se justifica la violencia? No, hoy día menos que nunca. Porque hoy día está todo el escenario preparado para generar todos los cambios que las personas quieran generar a través de su voto, a través de sus demandas legítimas. Uno puede estar o no de acuerdo, pero sus demandas legítimas. Entonces, efectivamente, hoy día la violencia es violencia porque sí. Y siendo violencia porque sí, yo estoy de acuerdo con Pepe, la solución es policial. Decir que hoy día es el primer día de clases para algunos presenciales, para otros van a seguir en forma virtual. La mayoría de los expertos cree que la gran brecha que hay de diferencia tiene que ver con la educación. Muchos dicen que es muy importante el regreso acá presencial, porque la gran mayoría no tiene la posibilidad de estas clases virtuales, no todo el mundo tiene internet, y yo sigo insistiendo o preguntándome, no entiendo cuál es la razón por la cual el gremio, la directiva, digamos, para ser más preciso del colegio de profesores, porque no creo que sean todos los profesores, se han negado sistemáticamente a volver a clase y cada vez ponen condiciones distintas. Yo no sé qué pasa ahí, está demasiado ideologizado ese gremio, Guillermo. Absolutamente, vos, Checho, o sea, al final, mira, uno esperaría al presidente del colegio de profesores, de un gremio que fuera responsable, que amara su profesión, que estuvieran conscientes de el rol tan fundamental que ellos tienen en el desarrollo de los países. Uno esperaría del presidente un gremio así de importante diciendo, señores del gobierno, apuren las medidas para que volvamos a clase. Y uno lo que esperaría es un presidente del colegio de profesores diciendo, ¿cómo podemos nosotros colaborar para que el proceso se acelere? Y para que tengamos mejores medidas que aseguren el bienestar y la seguridad de nuestros profesores. Eso es lo que uno esperaría de alguien responsable, de alguien enamorado de su profesión y orgulloso del gremio que representa, porque al final tienen a cargo a todos los niños de Chile y tienen en sus manos el futuro de Chile. Pero sin embargo lo que hemos visto es a un presidente del gremio de profesores que antes que representante de los profesores, representante de un cierto pensamiento político ultra radical de izquierda, del Frente Amplio, que está más preocupado de hacerle daño al gobierno que de ser parte de la solución. Y finalmente se ha transformado en parte del problema. Entonces, anuncio que hace el ministro está mal, es extemporáneo, es irresponsable, no lo vamos a apoyar, no están las condiciones. Y al final del día, su aporte ha sido cero. Cero. Ha sido una vergüenza la manera en cómo el presidente del gremio ha enfrentado este problema. Y yo creo que estamos a tiempo de que él enmiende el rumbo y haga lo que todos los chilenos esperemos que haga. Que se siente con el gobierno, que vean cuáles son las medidas, que vean cómo pueden colaborar ellos, que pongan de buena fe demandas razonables sobre la mesa y que se dejen de argumentar estupideces como que, por ejemplo, no quieren colapsar el sistema público de transporte y por eso se niegan a volver a clase. O sea, al final han buscado cualquier tipo de excusa, algunas muy absurdas, con tal de no volver a clase solo para entorpecer el trabajo del gobierno. Y eso a mí me parece que va totalmente en contra de la vocación de los profesores y lo considero muy antipatriota de la perspectiva gremial. ¿Pepe? Bueno, no hay dos opiniones respecto de la insustituibilidad de las clases presenciales y de lo importante que son para la reducción de la desigualdad en Chile. Y por lo tanto, mientras más se prolongue esta situación en que algunos pueden y otros no pueden, mayor desigualdad al inicio de la vida vamos a tener en Chile. Y eso lo comparten los profes, lo comparte el ministro, lo comparten todos. Efectivamente ha habido una posición muy defensiva, yo creo que desde el temor además, y también desde las iniciativas que a mi juicio apresuraron en demasía un intento de inicio. Recuerden que hubo un intento frustrado de inicio de clases. Yo no comparto para nada la posición que ha tomado en los últimos meses el presidente. Acaba de ser electo, entre paréntesis, hace muy poquito. Y felizmente esto está teniendo un final adecuado, porque después de mucha resistencia los profesores se subieron a participar en un consejo
y por lo tanto están haciendo lo que dice Guillermo, es decir, discutiendo en concreto cuáles son las condiciones que hay que tener, y yo creo que ya hubo acuerdo en varias cosas. Primero, en que el retorno a clase es voluntario, es decir, no se le va a poner la pistola al pecho al apoderado para que mande al niño, es una decisión de la familia. Los niños quieren, ¿eh? Basta cualquier grupo preguntar y todos los niños levantan la mano porque no ven a sus compañeros hace no sé cuánto tiempo, a sus amigos. El 90% de las amistades y de la actividad social es en el colegio. Así. Segundo, que tiene que ser diferenciado. No es lo mismo en una comuna que está en cuarentena que en una comuna que está en fase 2, fase 3 o ya definitivamente salida. ¿Ah? Tercero, no es lo mismo un colegio que tiene una infraestructura tremenda que un colegio que tiene una infraestructura muy precaria. ¿Ah? Yo sé de colegios, por ejemplo, que están yendo la mitad de los estudiantes, es decir, 2 días un grupo, 2 días el otro, porque no carecen y el resto lo hace vía telemática, en fin. Yo creo que eso es fundamental, voluntariedad, gradualidad y diferenciación de acuerdo a la realidad de cada colegio. Muy bien. Estimado Checho Irane, muy bienvenido nuevamente a tu siempre interesante programa. Espero hayan sido un tiempo de descanso y relax. Igualmente quiero felicitar a Giovanni Calderón, quien hizo también un excelente trabajo en tu ausencia, de modo que pudimos continuar bien conectados en el mejor programa que tenemos. Mucho éxito, Carmen Mille. Muchas gracias, Carmen. Ahí tengo varios mails de bienvenida, pero leo para de alguna forma sintetizar lo que el cariño que están demostrando los auditores hacia mi persona, también hacia el trabajo de Giovanni. Así que gracias y feliz yo de estar de vuelta. Vamos a la pausa y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Ya estamos de vuelta? Sí, ya estamos de vuelta. Con una mala noticia para los que nos gusta la comida chilena. Un ícono de la gastronomía chilena como es Doña Tina. Tenemos que comunicar el lamentable deceso a los 82 años. Desconocemos todavía el origen de su deceso, pero igual va a ser una pérdida importante para los que alguna vez pudieron disfrutar y degustar la comida chilena que ella con mucho entusiasmo mantuvo viva en el restaurante Doña Tina. Así que le mandamos nuestras condolencias a su familia, y obviamente que se pierde una persona que mantuvo viva una tradición, ¿no es cierto? Como es mantener un restaurante fundamentalmente de comida chilena. También creo que tenía empanadas, ¿no? Aquí en el mercado de Providencia tenía Pero en su restaurante, el típico, el de los Barnechea, sí, claro, no solamente era comida chilena, sino que el mismo restaurante en el fondo estaba puesto de una manera muy chilena y en la mitad emplazado, claro, en el fondo de pura naturaleza, no, claro, ahí arriba en el Arrayán. Sí. Así que un buen, no sé, pues tributo para quienes disfrutaron de su comida es que vayan al restaurante ahora que se puede salir, para recordarla. Es increíble, pero cuando fallecen personas de distintos rubros, uno se da cuenta de la importancia que han tenido muchos de ellos en su rubro en particular. Sí. O sea, rendirle un homenaje en una radio a una persona que tenía un restaurante, raro, claro, parece raro. Es raro, pero si tú te pones a pensar, ella mantuvo siempre esa línea, ¿no es cierto? Como dice Guillermo, con su estética chilena, ¿no es cierto? Con su gastronomía chilena. A veces es más fácil tener un restaurante internacional o vender cosas más simples, pero
mantuvo esa tradición. Y eso, finalmente, cuando fallece la persona, empieza a pensar en la vida y, oye, se la jugó por este camino, además, y fue un ícono. Además, hay personas que logran construir un lugar con una personalidad tal que está en la memoria de uno. Sí, claro. Por ejemplo, aquí mismo, nosotros estamos sentados, Guillermo, para tu conocimiento, en un edificio que fue construido donde había las parrilladas más concurridas de este sector, donde infinidad de reuniones se hicieron en estas parrilladas que estaban acá. Yo no sé si está ahí lo correcto. Yo creo que este edificio está construido en el Teatro de Coco Legrand. Los dos sitios. Los dos sitios. Se juntaron. Las parrilladas y sí, el OK Circus del famoso, Coco Legrand. el famoso parrón. Exactamente, el parrón. El parrón. ¿Quién no fue a comerse una parrilla en el parrón y a jugar cacho ahí? Me acuerdo que tenía cacho. Entonces uno pedía cacho, después se quedaba con los amigos chupando hasta tarde. Bueno, nuestro homenaje entonces para doña Tina Agustín. ¿Cuál es el nombre de ella? Yo la conocía como doña Tina, conmigo siempre fue muy cariñosa. Agustina Gómez su nombre. Yo la conocía como doña Tina y conmigo siempre fue muy cariñosa cada vez que fui a su restaurante. Así que un abrazo y nuestras condolencias para su familia. Bueno, sigamos con los temas que tenemos para el día de hoy. Ya hablamos de la vuelta a clase. Perdona, ¿tienes en carpeta la discusión, porque probablemente se va a iniciar mañana en el Congreso, sobre la realización de la elección en 2 días continuos para evitar la aglomeración? ¿Qué cree usted? Que yo después de unas vacaciones vengo prendido, no voy a tener en carpeta un tema tan importante. No lo sobo. Sobre todo considerando tu presencia. Sí, claro. Como que vamos a perder tu opinión. ¿O usted cree que el equipo periodístico que yo tengo no trabajan? Bueno, sí, efectivamente. ¿Quieres partir por ahí? Vamos con ese tema si quieres. Porque... Sí, es que estaba viendo como tenemos acá varias pantallas, y si quieres, vamos con ese tema. Preguntándole a la gente. Fíjate que en el plebiscito votó más gente que en la presidencial, incluso. No mucho más. 500,000 por lo menos. Y muchísimo más gente que en las municipales anteriores. Mucho el doble de gente. Sí. Aquí en la región metropolitana votó el doble de gente de la que vota en unas elecciones municipales. Y si tú le metes contexto de pandemia, con todos los requisitos de distanciamiento y todo eso, nosotros tuvimos una elección ordenada, ¿no es cierto?, exitosa. Pero era facilísimo votar el 25 de octubre. Tenías 2 papeletas con 2 opciones cada una. Así es. Y vas a tener una votación con 4 papeletas, porque en la práctica son 4 elecciones en una, donde eliges constituyentes, donde cada persona va a tener entre 50 y 100 nombres para elegir, concejales, donde también vas a tener una papeleta con 50 a 100 nombres donde elegir, con varios dobleces, gobernadores, donde tienes 5 o 6 candidatos por región, y finalmente alcaldes, donde también tienes 5 a 10 candidatos por comuna. Cervel estima que te vas a demorar tú y yo el triple de lo que te demoraste en votar en el plebiscito. 1 minuto y medio fue el plebiscito. Claro. Esto van a ser 5 minutos por persona. 5 minutos por persona. Y entonces, si participa una cantidad equivalente de personas, que debiera ser, y es lo razonable que va a ocurrir, incluso más, podría ser, porque van a volver personas, hay más cosas en juego, y van a volver seguramente adultos mayores que no votaron en la anterior por temor al COVID, que ha ido bajando algo, producto del proceso exitoso de vacunación, y por lo tanto, si no hacemos nada, vamos a tener aglomeraciones imposibles de no generar un impacto sanitario. Y además un impacto en la participación, porque obviamente mucha gente cuando ve que hay una cola de 3 cuadras, se vuelve a su casa. Vuelve a su casa y dice voy a votar más tarde y finalmente no vota. Y por lo tanto es imprescindible. O bien, doblas el número de locales, lo que significa un problema de seguridad, porque controlar el doble de locales es mucho más difícil, o extiendes el horario a 2 días, y yo creo que es absolutamente imprescindible. Yo lo propuse en enero, y finalmente el gobierno lo tomó como iniciativa. Entiendo yo que lo va a proponer como proyecto de ley urgente, de discusión inmediata,
y yo espero que se resuelva así, rápido, porque a todos nos debe interesar el máximo de participación con el máximo de seguridad sanitaria. Fíjate que la única aprensión que yo tengo, que tiene que ver con el nivel de confianza que existe en las instituciones en general en la población. A mí me parece de toda razón tu propuesta, pero sin embargo el hecho de que queden la mitad de los votos ahí guardados durante la noche va a prestarse para suspicacia y qué sé yo, es la única aprensión que... Lógico, y por eso que hay que sellar la urna. Me parece que eso podría jugar en contra de una elección impecable, porque tenemos que decirlo, si hay algo que todavía se ha mantenido bien desde la vuelta a la democracia es que efectivamente nunca aquí hay denuncias de grandes fraudes. Podrán alegar algunos apoderados que en la mesa contaron un voto más, un voto menos, o un voto que estaba doblado, que tenía una escritura, pero fuera de eso, en Chile confiamos en el proceso. Yo creo que una institución que sí tiene confianza es el CERVEL. Entonces, que es un organismo autónomo, ¿eh? Claro, dejarlo 2 noches, bueno, o sea, 2 días, yo tengo mis aprensiones con respecto a eso. Ahora, me parece bien que se anticipen a lo que puede pasar, porque efectivamente lo que dice Pepe, si hay la misma cantidad de votantes y en vez de demorarse 1 minuto y medio se van a demorar 5, no hay que ser ingeniero para saber que van a haber tacos, colas y aglomeraciones. Y eso hay que tratar de evitarlo de alguna forma. O sea, no hay que ser ingeniero para saber que no todos van a alcanzar a votar. Claro. Sí, Checho, esto es más grave que el hecho de que hayan aglomeraciones o de que la gente tenga que esperar. Porque claro, al final del día uno dice, son los costos de la participación en la democracia. Es mucho más grave que eso. Es el hecho de que van a haber personas que no van a participar. O sea, van a haber adultos mayores, van a haber mujeres embarazadas, van a haber personas que no tienen con quién dejar a los niños más que un rato, que van a llegar al local de votación, van a ver que hay una cola de 3 cuadras y se van a ir y no van a votar. Yo hace tiempo que en las últimas votaciones no he tenido que hacer colas de más de 10 minutos. Porque generalmente lo que hace el CERVEL es que en aquellas elecciones en que se espera una baja participación, como en las parlamentarias, como en las municipales, juntan mesas. Entonces a ti, en una sola mesa está la mesa 11, 12 y 13. En la última elección, el último plebiscito, no juntaron, porque como esperaban una alta participación, cada mesa tenía su mesa, por decirlo de alguna manera. Entonces usted iba a su mesa y no la compartía con nadie más. Pero las proyecciones hoy día lo que dicen es que incluso con esa medida en que no van a juntar mesa, simplemente el tiempo no va a alcanzar. Entonces hay que tener alguna especie de medida adicional. Mira, al interior de Chile Vamos hay personas, y dentro de la UDI, mi partido, y de los otros partidos de Chile Vamos, hay parlamentarios que se oponen tenazmente a esta idea. Y hay otros que están de acuerdo. Yo soy, la verdad, muy partidario de esta idea. Yo entiendo que acá lo que hay que salvaguardar es la fe en el proceso, que lo que no podemos permitir es que al día siguiente personas con mala intención o desinformadas o simplemente que tienen dudas legítimas digan, oiga, este proceso fue irregular, como lo que ocurrió en Estados Unidos. Ese daño es inmenso, sobre todo cuando lo que vamos a elegir son constituyentes que van a ser la regla para el Chile del futuro. O sea, lo que no podemos permitir es que aquí existan dudas. Entonces, la discusión que tenemos que tener en el Congreso entre las distintas fuerzas políticas y de cara a la ciudadanía es ¿cómo hacemos para asegurar que votando durante 2 días no existan dudas respecto a la transparencia del proceso? Eso es todo, y de la seguridad del proceso. Pero hay que partir del supuesto de que vamos a tener que votar 2 días. Esto lo hicieron, entre paréntesis, varios países a propósito de la pandemia. Realizar la votación en 2 días. Nosotros tenemos un sistema, primero tenemos un CERVEL autónomo, que es garante del proceso. Y como decía Checho, tiene un prestigio, entrega el resultado a tiempo, nadie ha puesto en duda al CERVEL. Y segundo, tenemos, también es bastante excepcional eso en el mundo, tenemos control militar
de la elección. Y tenemos un control político. O sea, todos los comandos tienen sus apoderados en cada una de las mesas, en cada uno de los colegios escrutadores. O sea, en el fondo, aquí todos pueden fiscalizar de que el sistema funcione bien. Oye, como dice la gran duda, perdona, Checho, la gran duda es lo que dice Checho. ¿Qué pasa con esas urnas? Ese es todo el punto y tenemos que ver la forma de resolverlo. Patricia Gallardo dice, buen día a todos, se podría ordenar por carné, es decir, que el primer día vayan desde los carnés 3 millones hasta el 11, por ejemplo, y el otro día el resto. Claro, porque si no, si hay mucho entusiasmo, igual van a haber cola el primer día. Pues. Entonces, esa es la idea. Habría que dividir. Si tú divides mayores de 50 y menores de 50, tienes más o menos 2 mitades. No van a faltar los que van a tratar de ir el primer día haciéndose los jóvenes. Vamos a hacer la pausa. O haciéndose los viejos. O haciéndose los viejos. Vamos a la pausa y regresamos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Lo que se bien, ya estamos de vuelta. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente, ¿les parece? En WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Estimado Checho, diputados, mi nombre es Renato Navarro, soy candidato a concejal por la ciudad Puerto de Talcahuano. Yo me atrevería a decir que sí hay un nexo común en la violencia en Chile, y es que es impulsada o defendida por el Partido Comunista y a veces algunos partidos de izquierda. Busquen todos los orígenes de la violencia en Chile y van a ver que tienen origen en el Partido Comunista. Muchas gracias. Hola Checho, hola Guillermo, hola Pepe, buenos días, hola Roberto. Oye, en relación con el conflicto de la Araucanía, si el gobierno no hace uso de sus herramientas contra el terrorismo, va a pasar que la gente se va a empezar a armar por sí misma y a atacar por sus propios medios y puede causar una mini guerra civil en aquellos territorios que están ya dominados por estos terroristas. Así que el gobierno por eso las pilas y los pantalones y sacar de raíz este terrorismo. Hola, soy Enrique Pinto, candidato a concejal por Quilpué del Partido Republicano. Me gustaría referirme a los dichos del señor Pepe Out respecto a que la violencia en las ciudades de Chile no estaría vinculada con la Araucanía. Me gustaría decirle al señor Out que al parecer sí habría alguna vinculación y esa vinculación es el Partido Comunista. En su momento la Fiscalía de Colombia mandó la información sobre los posibles nexos de miembros del Partido Comunista con la FARC y la CAM. Y por otro lado el señor Chaín últimamente ha dicho que el Partido Comunista ha optado por la vía de la insurrección. Hola Checho, buenos días. Hoy el tema de la Araucanía, el tema de un probable estallido social, el tema de la violencia en nuestro país tiene como caldo cultivo una sola cosa, que no se atacan los problemas de fondo, que los quieren siempre reprimir con más violencia, pero no se atacan los temas de fondo. Yo te diría a toda la gente el rechazo que decía que se podía reformar, hacer leyes para solucionar los problemas. Hasta aquí, ¿cuántas leyes han hecho? ¿Han hecho reformas para atacar el problema de fondo? No lo hicieron. O sea, los estaban mintiendo. Gracias. Hola Checho, te habla Emiliano. Checho, yo creo que independiente que el colegio de profesores está obstaculizando todo, pero ¿qué dicen los rectores en las municipalidades? No creo que de cada municipalidad el 100% de los colegios pertenezca a este gremio. Entonces yo creo que también, si bien ellos tienen culpa, pero también los rectores, los alcaldes tienen que también decir algo. Y también cada profesor verá, como todos nosotros cuidamos nuestro trabajo y lo necesitamos. Entonces yo creo que ellos también. Entonces, y condenable sin duda lo que ellos hacen. Manipulan a los niños que a veces tanto defienden. Saludos, Checho.
Antes que se me olvide, quiero decirle al amigo, porque me sentí aludido, yo voté rechazo por razones distintas que las he comentado muchas veces, y que nunca quisieron hacer cambios, perdón, pero la Constitución ha tenido cientos de reformas. ¿Cómo que no se han hecho cambios? Lo que pasa es que obviamente que las cosas que algunos se han negado a cambiar es porque le parece que son fundamentales que sigan así. Entonces yo de verdad creo que desde el punto de vista de descomprensión social, el plebiscito va a ayudar mucho, una nueva constitución también puede ayudar mucho, pero yo honestamente, insisto, no creo que los problemas que tiene la sociedad estén radicados fundamentalmente en la constitución. Porque si fuera así, no sé, pues, todos los gobiernos que han pasado han sido malos, todos los gobiernos de la concertación fueron malas personas que nunca intentaron o nunca dijeron que los problemas estaban radicados ahí. Yo creo que sí, pueden haber algunos problemas que efectivamente, como marco rayado de cancha, pueda ayudar a solucionar. Pero las protestas del 18 de octubre, las peticiones que habían, ninguna de esas se soluciona con una nueva constitución. Se soluciona con leyes simples y no. Yo, de verdad, sí, yo estoy entre medio de dos diputados, lo que voy a decir a lo mejor les va a molestar, pero yo creo que la solución de la nueva constitución fue un lavado de manos de la clase política. Yo me lavo las manos, yo no soy culpable de todo lo que ha pasado para atrás. El culpable ha sido la Constitución. Entonces hay que cambiarla. Esa es mi opinión. Y con respecto a lo yo creo que nos tenemos que quedar un ratito en el conflicto de la Araucanía. Lo vimos muy de pasada, es un tema muy complejo y me gustaría que lo debatiéramos un poco. Podemos antes de eso comentar comentar los WhatsApp. Sí, yo quiero comentar uno nomás. Quiero comentar el mensaje de Emiliano, que fue el último, que él decía que al final no todos los profesores pertenecen al gremio de profesores, y que también aquí los alcaldes y los colegios tienen algo que decir. Estoy absoluta y totalmente de acuerdo con Emiliano. De hecho, un dato que le puede servir al mismo Emiliano para reforzar su punto. En Chile hay 230.000 profesores. 230.000. En la última elección del Colegio de Profesores participaron 18.000 profesores. O sea, de los 230.000 habilitados para votar, solo 18.000 ejercieron su voto. Eso es menos del 10%, es menos está entre el 7 y el 8% de los profesores. Entonces, eso en cierta forma demuestra que el Colegio de Profesores se ha ido alejando del sentir de la mayoría de los profesores de Chile. Y eso también lo hemos visto en otras cosas, como que, por ejemplo, el Colegio de Profesores puso todas las cortapisas posibles para no volver a clase y todos los problemas posibles para volver a clase, pero, y este es un dato que poca gente conoce, al 15 de febrero, el 100% de los colegios de Chile, no el 99,9, ni el 99, ni el 97, el 100% de los colegios de Chile había presentado en el Mineduc el plan para el plan de funcionamiento, así se llama, el plan de funcionamiento para el año 2021. Es decir, los colegios, el 100% estaba comprometido con buscar la fórmula y traer un plan para poder volver a clases, lo cual contrasta brutalmente con la posición del Colegio de Profesores. Y entonces Emiliano tiene razón. Al final este Colegio de Profesores no ha estado representando el sentir de los profesores ni de los colegios en Chile. Le diste una muy buena respuesta a Emiliano. Ahora, Pepe. Complementando, la decisión entonces está tomada. Si lo que no está lo que pasa es que es una decisión, no en todos los casos están iniciando hoy día su año escolar. No en todos los casos todos los estudiantes inician clases presenciales, pero todos los colegios sin excepción obviamente ya planificaron de manera gradual, en función de su infraestructura, de la situación sanitaria de su comuna, etcétera. Y por lo tanto, el que pretenda creer hoy que puede el Colegio de Profesores paralizar ese proceso, francamente eso no va a ocurrir. Yo quiero comentar a dos personas que son candidatos a concejales. En Talcahuano uno no retuve. Quilpué el otro. En Quilpué el otro, claro. Uno republicano, el otro no sé. Que lo que tiene en común la violencia es el PC. Yo quiero decir que, yo no sé si ustedes vieron la condena que hizo hace pocas semanas el abanderado presidencial comunista
Daniel Jadwe, y lo que le significó en redes sociales respecto de, claro, como pasó de la ambigüedad respecto de la violencia en Plaza Italia a una condena más clara y categórica, hubo una reacción de muchísima gente de esas redes, muchísima gente, digo, en las proporciones de las que estamos hablando. Son gente de ese lote. Son una minoría muy, muy, muy pequeña, pero muy activa en las redes. Meten mucho que lo atacó, lo descalificó y lo sacó del cuadro por eso. ¿Ah? Porque hasta ahora había navegado en las dos aguas. Y yo creo que eso es muy importante que ocurra rápidamente, con todas las fuerzas políticas, incluida la que él encabeza. Porque mientras se permanezca esa ambigüedad... Es tremendamente valioso que él haya dicho lo que dijo. Sí, por supuesto. Por eso estoy poniendo de relieve. ¿Ah? Pero yo quiero decir que, si bien es cierto, siempre es bueno y es valioso, es tarde, po. Sí, es tarde, po. Después de que se destruyó toda la zona cero, que le afectaba a él también, porque ahí de la Plaza Italia para el otro lado Recoleta. Lo que pasa, Checho, es que la violencia no... O sea, lo que estamos viviendo en Chile no es una cosa nuestra. En la historia lo hemos visto en muchos lados distintos. Entonces, ¿cómo se logró vencer a la ETA en España? O al IRA en Irlanda. El primer paso, y es cosa de verlo, si eso está escrito, está estudiado, ya es historia. El primer paso fue la condena transversal del mundo político. Sin la condena transversal del mundo político, que finalmente termina por aislar políticamente a estos grupos, es imposible desarticularlo. Entonces, cuando tú tienes a un abanderado presidencial del Partido Comunista, partido que en su historia ha justificado la violencia como medio de acción política y que muchos de sus personeros lo siguen haciendo hasta el día de hoy, con gran vehemencia por lo demás, entre ellos el presidente del Partido Comunista, que se ha negado sistemáticamente a condenar la violencia, que su abanderado presidencial la condene, es un paso importante en este objetivo de aislar a estos grupos políticamente y que no haya nadie que los defienda. Y por eso yo considero que es valioso. Es tardío, es incompleto, porque es solamente el candidato presidencial del Partido Comunista, no es el partido mismo, pero es un avance. Es un avance si lo que nosotros queremos es vencer a estos grupos que utilizan la violencia como medio de acción política. Tú dijiste, una de las principales acciones es el aislamiento y por lo tanto la condena global. Y la otra son las reformas. A la ETA se le venció por el aislamiento político por un lado y por otro lado por el avance de la autonomía del País Vasco respecto del Estado español. Y en consecuencia parte importante de su reivindicación fue vaciada y la violencia empezó a no tener significación mayor o perder significación. Y eso hizo obviamente que el conflicto terminara con el desarme finalmente de la ETA, pero dejó una estela de muertos gigantesca. Y no quisiéramos que en la Araucanía ocurriera algo similar, porque yo coincido con con Roberto, que estamos a puertas del riesgo de que se produzcan enfrentamientos entre civiles. ¿Ah? Bueno, la verdad que normalmente la gente livianamente tiende a definir todo como el Partido Comunista. ¿Ah? Para mí el Frente Amplio, por ejemplo, es exactamente lo mismo que el Partido Comunista. O sea, en este sentido y en muchos sentidos. Siempre yo he dicho el Frente Amplio es el Partido Comunista con pantalones cortos, que de renovación de la política no tienen nada, vienen con unas ideas de los años 60. Entonces, no solamente hay que aislar a los violentistas, sino que también a los que de alguna forma apoyan la violencia o no la condenan con fuerza. Yo creo que esa gente hay que aislarla. La democracia no puede funcionar con gente que, usando la democracia desde dentro, esté validando la violencia. Para mí, el peligro que tiene hoy día Chile es la violencia. Porque yo creo que el tema del COVID efectivamente va como que se llama a solucionar. Yo estaba con mucha aprensión con respecto al tema económico también, que va a afectar, pero ya con un precio del cobre como el que tenemos, digamos, con la reactivación económica, con el optimismo de los
la manija para echar a andar la economía, ¿no es cierto? Porque si ellos no invierten, no se avanza. Yo creo que esos dos problemas, tanto el COVID como el tema económico, va por buen camino. No quiero decir que esté solucionado, y hay que hacer esfuerzos, sí, pero el precio del cobre está ayudando mucho. Entonces, para mí, la pandemia más importante de este año se llama violencia. Y creo que vamos a dedicarle muchos programas a ver cómo la enfrentamos. Vamos a las noticias y regresamos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Muy bien. ¿Algún otro tema que quieran tocar los panelistas? Porque a mí me gustaría, de alguna forma, volver un poquito sobre la Araucanía, que es un tema que nos preocupa sobremanera y le preocupa. Les recuerdo a ustedes que es la radio de los agricultores de Chile, la Sociedad Nacional de Agricultura, y durante las vacaciones recibí demasiado WhatsApp con videos, con situaciones angustiosas que están viviendo muchas personas. Esto tiene dos lados de la moneda, sin lugar a dudas. Ahí hay un tema pendiente, el conflicto mapuche, también está el terrorismo, también está el narcoterrorismo, pero también están las víctimas. Y yo creo que, independientemente que a lo mejor las víctimas no han tenido los problemas de vida que han tenido algunos otros sectores, para nadie es grato vivir con terror, vivir angustiado, que en cualquier momento te queman el esfuerzo de toda una vida, o te queman un emprendimiento, o te queman una cosecha. Entonces, la verdad que el que crea tener la solución para el tema de la Araucanía, yo les digo al tiro que es un tema muy complejo, multisectorial, con muchas aristas, y si fuera tan sencillo como sacar un par de regimientos y llevarlo a la zona y con eso se acaba todo lo que... No es así, créanmelo. Yo no soy una persona de izquierda, ni mucho menos, y se los digo porque yo este es un tema que lo he estudiado. No se soluciona militarizando 100% la zona. Sin lugar a duda hay que poner mano dura en ciertos aspectos, pero ese es uno de los puntos del conflicto, porque si fuera simplemente sacar un regimiento y llevarlo para allá, ya lo habrían hecho muchos gobiernos, y eso es una solución de parche que no soluciona el tema de fondo, y el conflicto latente va a seguir ahí. Entrego la palabra porque describí un poquito lo hecho, pero las soluciones yo tampoco me atrevo a decir cuáles son, pero yo creo que el ministro social, que actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, iba súper bien encaminado, porque estaba viendo una cosa multifactorial, y finalmente el caso Catrillanca echó por la borda todo el trabajo que se estaba haciendo. Es entendible, pero yo creo que por ahí va el camino. Yo no tengo la solución. Pepe. Mira, yo comparto tu disposición y tu actitud. No creo que haya bala de plata para resolver el problema. Ya se habría disparado, y varias veces, en distintas instancias. Claramente la Araucanía ha vivido el abandono del Estado chileno. Eso es indudable. Y quizás por la complejidad de resolver el problema, al final, yo recuerdo, yo viajé con el presidente Piñera a Europa, y conversé largo con él, porque él, cuando viaja, invita a su despacho ahí que tiene en el avión, y yo le dije: presidente, retome la agenda política de la Araucanía, que
que comporta sobre todo la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas. ¿Eso fue posterior al caso ministerio. Catrillanca? Sí, posterior, justamente porque se había dejado caer ese proceso. Y yo noté en el presidente esto de que, pucha, es tan difícil de resolver el problema que no me quiero meter en él. Claro. ¿Ah? Y al final, cuando uno deja un problema, el problema empieza a pudrirse. ¿Y qué es lo que está pasando en la Araucanía que a mí me preocupa muchísimo? Que yo viví 6 meses en Coyipulli hace 97 y conocí por dentro eso. El temor, la inseguridad se está avanzando y penetrando a toda la sociedad, mapuche y no mapuche. La seguridad de circular por la calle, de hacer la cosecha, de transportar tus alimentos a donde corresponda, etcétera, etcétera. Está avanzando el chantaje. Grupos que algunos legítimamente o algunos pertenecientes a la reivindicación indígena y otros aprovechándose de esa reivindicación para ganar plata, para extorsionar o incluso para traficar, porque ha habido grupos claramente que al amparo de esto han hecho del robo de madera, por ejemplo, una cuestión muy central. Hay una mafia del robo de madera que se viste de ese manto de legitimidad de la reivindicación y yo tengo muchos amigos de la Araucanía, los veo cada vez más tensados, y eso puede llegar lo que decía el auditor, puede llegar a ocurrir lo que puede llegar a una mini guerra civil, como dijo él. Claro, de hecho hay un grupo que está llamando a armarse, APRA creo que se llama, que está llamando a armarse. Y claro, en la desesperación de la persona que vive, como le quemaron la casa a alguien, que vive a 10 kilómetros, 15 kilómetros de Temuco o de Lautaro, en fin, y que ve que le van a vigilar la casa, y ve que le roban la cosecha, y ve que podrían tomarse la casa o quemarla, en fin. Claro, en esa desesperación ve también que por las características geográficas de la Araucanía, Checho, la militarización es muy difícil. Es muy difícil que tenga éxito. Tendría que tener no un regimiento, tendría que tener mucho regimiento. Guillermo. Mira, a mí lo que me preocupa es que tenemos grupos que disfrazan motivaciones que uno podría compartir con fines que tenemos que condenar entre todos. Y esto no es primera vez que lo vimos en Chiapas en México, lo vimos con las FARC en Colombia, lo vimos con grupos en Latinoamérica y también en Europa, en que hay grupos que son de narcotráfico, grupos que tienen motivaciones políticas de desestabilización, de revolución, y disfrazan al final su giro principal, por así decirlo, que en este caso puede ser el narcotráfico, de demandas que pueden ser legítimas y que pueden ser centenarias y que son efectivamente temas no resueltos. Entonces, cuando tenemos un grupo de personas que lo que hacen es tomar la causa mapuche, el tema de la reivindicación de ciertas tierras, como una fachada para finalmente tener otro tipo de actividades, como por ejemplo el narcotráfico, o el tráfico de madera, donde hay un enriquecimiento ilícito, fuera de la ley, cometiendo todos los delitos habidos y por haber. Entonces uno dice, esto hay que condenarlo. Desde la perspectiva política, para muchas personas es difícil condenarlo, porque la fachada de la demanda de, en el fondo, los derechos y las demandas históricas del pueblo mapuche generan simpatía y adhesión en muchas personas y en políticos también. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo voy a estar en contra de esta causa que es tan justa? Pero nosotros tenemos que denunciar con toda la fuerza del mundo que eso es una fachada en muchos casos, que eso no es la motivación principal y que atrás lo que hay son grupos terroristas, narcotraficantes, revolucionarios, que no tienen nada que ver y no tienen absolutamente ningún tipo de preocupación por la verdadera causa mapuche, sino que lo usan simplemente para no recibir una condena transversal, sino tener cierta simpatía de la población en algunas personas y también de cierto espectro político. Ahora, lo mismo, yo creo que acá llegó la hora
de desnudar esto, y para eso se requiere inteligencia, para esto se requiere una condena transversal, y para esto se requiere una política de Estado, y con esto cierro. Por eso yo aplaudo lo que hizo el presidente, que es algo tan obvio, porque el presidente lo que hizo la semana pasada fue convocar a el presidente, la presidenta del Senado, a representantes de jueces, de las policías, y decir, bueno, este es un problema que nosotros no lo vamos a resolver si es que no hace cada uno bien su pega. El legislativo legislando, la policía en temas de inteligencia, los militares haciendo su pega, los jueces la suya, porque es un tema de Estado, no de gobierno, y creo que tenemos que mantener esa mirada, pero siempre diciendo las cosas como son. Acá hay grupos que ocupan una justa causa como fachada, pero que en el fondo lo que están haciendo es enriqueciéndose a través del narcotráfico, del robo de madera o de otras actividades que son ilegales. ¿Sabe cuál es el problema? Es tan complejo el tema que incluso la frase una justa causa no estáis de acuerdo, no está todo el mundo de acuerdo. Porque cuando tú dices la justa causa mapuche, ¿por qué los mapuches están en esta condición? Porque tuvieron conflicto, perdieron en el conflicto, ¿no es cierto?, con los españoles. Todo estado de la pacificación, que de pacificación no tuvo mucho, pero que efectivamente fue una especie de acuerdo. Pero hay mucha gente que se pregunta, por ejemplo, la pacificación fue una especie de exterminio. Por eso que te digo, claro, que no tuvo nada de... Es un eufemismo. Sí, para que no te quedes en la fachada. Si lo que yo estoy diciendo es que esa causa es la fachada. Y tú estás entrando a discutir acerca de si la fachada es o no. Sí que es una fachada. El fondo, sí, no, sí, estoy de acuerdo. Sí, no estoy discutiendo contigo, estoy de acuerdo. Lo que yo me pregunto es lo siguiente. ¿Qué pasaría si el día de mañana los peruanos empiezan a decir que efectivamente ellos fueron despojados de sus tierras, las conquistas en el norte? Bueno, pasa con Bolivia todo el tiempo. Bueno, podrán haber algunos que, como tú decías, empaticen con esa causa, que podría ser muy legítima, ¿no es cierto? Hoy es legítimo que la diferencia, Checho, esencial. A ver, la eso diferencia es lo que esencial es que tú puedes, primero, declararla ilegítima, defenderte en tu frontera. En cambio, con el pueblo mapuche es parte de la República de Chile. Y en consecuencia, lo que uno no puede hacer nunca. Pero algunos de ellos dicen que incluso, no. Ellos dicen que no. Bueno, pero nosotros. Por eso que te digo que está complejo. Es parte de la República de Chile. Y por lo tanto, tú puedes entrar en guerra con un país que tiene una pretensión sobre tu territorio. Pero no puedes entrar en guerra contra tu propio conciudadano. Y por lo tanto, para mí, esto es simultáneo. Sí. Si nosotros, la única posibilidad que nosotros hagamos lo que dice Guillermo, que es separar el robo de madera, la violencia desatada, las quemas y todo eso, es si simultáneamente aplicamos represión y aplicamos una política de Estado, pero activísima, ofensiva, de reivindicar, de dar respuesta a esa demanda justa, por la vía de las tierras, por la vía de la agua, por la vía del crédito, por la vía de los escaños reservados, por la vía de un consejo de pueblos, porque hoy día, ¿cuál es el problema, Checho? Que eres el interlocutor con el cual el Estado puede tiene una organización negociar. Tribal, entonces son muchas tribus y son muchos loncos, entonces no tienes un interlocutor válido. Pero por eso era tan valioso. Yo entiendo el punto, pero Alfredo Moreno, que es lo que tú querías resaltar. Claro. Ahora, yo para que se entienda lo que quiero decir yo, es que esto tiene varias aristas. Primero, ¿quién va a ser el moderador de este acuerdo? ¿El Estado? El Estado ha fallado permanentemente en esto. A mí me encantaría saber cuánta plata ha gastado la CONADI en devolución de tierra. Ahí hay una caja negra gigantesca, y que si se empieza a investigar profundamente nos vamos a encontrar con una sorpresa increíble. Es mentira que el Estado chileno no se ha preocupado de la causa mapuche, se ha preocupado mucho. Se han comprado cualquier cantidad de tierra, entonces de repente, y han ido aumentando los mapuches, curiosamente, porque al principio eran como 500.000 en un censo, en el último censo pasaban el 1.000.000, claro, porque empiezan los intereses económicos. Dice, si yo me declaro mapuche, voy a tener derecho, entonces acá hay toda una cuestión económica de por medio también. Entonces, las soluciones a mí me gustaría que fueran sobre bases reales. Yo
que el Estado, de alguna forma, sea el mediador para este tipo de soluciones, a mí me preocupa mientras no tengamos una modernización del Estado importante. O sea, la cantidad de lucas no la tengo en este minuto y no me quiero comprometer a hacer la investigación porque no tengo el tiempo para hacerla. No, además las cifras están. Las cifras están, son conocidas. Sí, se puede googlear fácil. Bueno, se ha comprado muchas tierras. Ahora, ¿cuánta plata le ha costado a todos los chilenos? Hay que reconocer que eso tiene que ver con una deuda. Sí. Es decir, si, oye, las tierras, y fueron muchas de ellas. Se salda la deuda, pues. Claro. Porque al final del día venimos en esta lógica de entrega de tierra que parece que no tiene fin. Hemos ido desacelerándola. Sí, en este periodo se ha invertido mucho menos de lo que se invirtió incluso en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Porque hay un incentivo perverso que tiene que ver con que a la gente la asustan, termina vendiéndole las tierras a la que se va, la gente termina vendiendo, es un chantaje, pues, o sea, no, y también ha ocurrido al revés, porque propietarios han elevado el precio porque saben que es esa tierra y no otra la que tienen que recibir. Por eso que les digo, es un tema súper complejo, querido amigo, no hay una solución única y claro, de repente se le echa toda la culpa al gobierno. Yo también lo he hecho, no me voy a lavar las manos aquí, yo también, que no tienen pantalones, que no ponen manos firmes, pero si fuese esa la única, o sea, la solución mágica, yo estaría de acuerdo, pero que no es la solución mágica solo ponerse los pantalones. Para algunos casos le ha faltado un poquito de pantalones al gobierno, hay que decirlo, pero no es la solución del conflicto mapuche. Bien, como ya tenemos un crítico de cine ya avesado, yo creo que se está preparando para la cesantía política que va a tener después de que termine su periodo. Entonces ha encontrado esta beta de crítico de cine. Me ha dejado a mí que recomiende la primera película en Netflix. Voy a recomendar una nomás que no es imperdible porque es de Tom Hanks. Las noticias del gran mundo se llama. Está ambientado en la época de los western, pero no es una película de pistoleros propiamente tal. Tiene que ver con el desarrollo del periodismo, de las noticias. Era un lector de noticias que juntaba gente en los distintos pueblos y iba leyendo noticias, pero va una historia dramática acompañándolo. Una niña que la encuentra en el camino él. No quiero contarles más porque si no les voy a contar toda la película, pero es una película de las películas imperdibles, de las películas que hay que ver. Y gran actuación de Tom Hanks. Por cierto. Muy bien, vamos. Yo me voy primero con una serie belga que es extraordinariamente buena, que se llama El Jurado. Se trata de un jurado elegido, sorteado entre ciudadanos, y la serie sigue la secuencia de qué va pasando ahí en ese jurado y cómo va impactando la vida de cada uno de los jurados en su apreciación de un crimen, de una mujer acusada de matar a su hijo chico y a su hija chica y a una mejor amiga. Y uno va pasando de estar convencido de la culpabilidad a estar convencido de la inocencia. La recomiendo sobre todo para los aprendices de abogado. Y luego, plataforma, en Netflix, El Jurado. ¿Y cuántos capítulos son? 10 capítulos. Y luego, yo que no soy muy simpatizante de las series médicas, estoy viendo una que se llama New Amsterdam, que es muy buena. Se trata del principal hospital público de Estados Unidos, instalado en Nueva York, al que llega un joven director médico, y trata de hacer cambios. Es muy, muy entretenida, muy bien actuada. ¿Plataforma? Netflix también, New Amsterdam. Son 2 temporadas, cada una tiene 20 capítulos. Parece que no ha pagado la renovación de la otra plataforma. Yo pregunto. Yo a veces hago Netflix, a veces hago Amazon, y voy a recomendar 2 documentales. Uno de ellos no parece documental, parece película. Se llama El Agente Topo, de Maite Alberdi, la misma que hizo otra, si la pueden ver, que se llama La 11, que es buenísima, pero esta se trata de reclutan a un adulto mayor
para que entre a espiar si hay violencia. Es chilena. Es chilena, y sí. está postulando al Oscar con muy buenas posibilidades. Sí. Pero tiene una visión, es como un género nuevo, porque no es ni documental ni película. ¿Ah? Y la otra, Esa para Netflix. terminar, es Pelé. Pelé está buenísima, muy bien empecé hecho, a ver, y que ya. yo te diría que dirime de manera definitiva quién es ¿Es el serie mejor. o película? Es una película. Ok. ¿Quién es el mejor? Pelé, no. Pelé, Es documental. No, pero me refiero, si es serie, me pregunta, es película, documental. ¿Plataforma Netflix también? Plataforma Netflix. Estupendo. ¿Es un solo capítulo, Pelé? Sí, no tiene capítulo, es una película. Ya. ¿Ah? Es un documental. Y termina con el mejor equipo del mundo, con el mejor jugador del mundo en México 70, que es la expresión más maravillosa del fútbol jamás visto. Pepe Out, muchas Pelé. gracias por estar nuevamente con nosotros. Guillermo, también, este es tu segundo año, ¿no? Va a ser tu segundo año. En este programa, ¿Sí? sí, en esta radio es como el octavo. Sí. Sí. Bueno, bienvenido. Gracias a todos los auditores también por su fidelidad, por seguir con nosotros. Gracias a nuestros auspiciadores por permitirnos estar al aire. Y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana con ustedes. Gracias, Pepe. Gracias, Guillermo. Chao, chao. Y que Dios los bendiga. Bien.